Hola, bienvenidos nuevamente a Programmatic. Este es el segundo video de la serie de Perlin Noise. En este video vamos a tratar de imitar el fuego, tal como lo vemos en pantalla. Y primero vamos a analizar cómo podemos llegar a algo matemáticamente posible en base a este GIF. Una de las características que vemos, vamos a tratarlo hacia orientado a objetos, es que tiene una transparencia. Tenemos una gradiente de transparencia que empieza siendo lo más opaco posible en la parte de abajo y empieza a aumentar haciéndose cada vez más transparente. Ese es el comportamiento del fuego. Segundo, los movimientos son muy aleatorios y eso es lo que vamos a tratar de conseguir con el ruido de Perlin. Vamos a recrear algo aleatorio usando la misma aleatoriedad de la función noise. Entonces, necesitamos primero una capa de ruido que se pueda desplazar y como segundo recurso necesitamos una gradiente de transparencia que vaya aumentando verticalmente desde abajo hasta la parte alta de la imagen. Vamos a empezar a trabajar con el ruido. Aquí tengo un sketch en blanco en P5 nuevamente y vamos a, como dije, vamos a trabajarlo orientado a objetos. Entonces vamos a crear una clase llamada Fire. Aquí le juego un constructor que lo único que me va a pedir es el alto y el ancho de nuestra área de trabajo, que pues en el ejemplo ya lo definiremos. Voy a crear un método que se llama Perlin Noise, que la idea es que genere el mapa de Perlin y le vamos a pedir los tres parámetros, que es el incremento, que es lo que vimos en el video anterior, la cantidad de capas y la cadencia para poder ajustar esos parámetros externamente sin necesidad de modificarlos directamente dentro de la función. Bueno, entonces ¿cómo pienso trabajar el ruido? Como la idea es que se desplace, voy a generar un mapa de ruido del tamaño del área de trabajo que suministre el usuario que use el algoritmo y vamos a continuar ese mapa de ruido hasta aproximadamente la mitad del área de trabajo. O sea, vamos a hacer un ruido de un área de trabajo y media, por decirlo de esa manera. Luego, a partir de aquí, de esta línea azul, lo que vamos a hacer es duplicar este ruido generado, pero de manera invertida. Es decir, empezando de abajo hacia arriba. Entonces voy a hacer un loop para generar todo este ruido, otro loop para generar este otro que es el invertido de este, y por último en este último cuadrito que vemos acá vamos a repetir esta área. Ya explico por qué. La idea es que nuestra área de trabajo, que va a ser como un cuadro, por decirlo de esta manera, vamos a cambiar el color, vamos a poner un rojo, y la idea es que durante la animación nuestra área de trabajo se desplace de esta manera, que vaya bajando. Entonces, si yo genero un único mapa de ruido que no se refleje, al llegar al fondo y volver a empezar, se va a cortar la animación y se va a ver el cambio brusco de la animación. Al coger un ruido hasta este punto, cuando yo empiece a bajar, como va a ser la inversión del mismo, va a tener continuidad, sin haber cortes. Y al llegar aquí, que es ya lo último de lo invertido, va a empezar donde empieza el otro ruido. Y aquí, como este píxel va a ser este de acá, otra vez es como si se reflejara la imagen. Y por último llegaríamos a este frame, que sería uno antes de volver a empezar otra vez, que sería exactamente la misma imagen. Por eso mismo lo voy a hacer de esa manera. Entonces la idea es generar ruido hasta acá, luego lo invertimos y luego volvemos a invertirlo, o sea, ya quedaría otra vez al derecho, pero como empezamos, para que la animación vuelva a este punto. Eso es lo que voy a hacer respecto al mapa de ruido. Primero voy a hacer un loop para colorear toda la parte que vamos a trabajar y luego vamos a proceder a hacer el ruido. El área que vamos a trabajar es el área que está en rojo. Este es el ruido que vamos a generar. Ahora sí vamos a trabajar en lo del ruido.
Bueno, aquí quedó generado el ruido. Se ve un poco extraño y es porque comenté esta línea. La generación de ruidos es por píxel cuando se trabaja en dos coordenadas, o sea en dos dimensiones. Para que este píxel tenga correlación con este, requiere que esta X, el parámetro X que le pasamos a la función noise, sea el mismo que le pasamos al de acá. De lo contrario, lo que va a hacer es generar un ruido aquí, otro aquí correlacionado con el anterior y así sucesivamente hasta que llega aquí. Y cuando pasa a la siguiente, lo que hace es correlacionar directamente con ese último valor que le ingresamos. Entonces la relación va a ser así y se va a correr. Eso sirve, por ejemplo, en generación procedural para generar texturas metálicas o patrones de líneas. Entonces, si lo comento y lo ejecutamos nuevamente, ya tenemos un ruido normal como el que estamos acostumbrados a ver, porque ya se está generando la correlación entre este píxel y el de abajo, e igualmente en todas las filas. Ahora voy a hacer el algoritmo para invertir ese ruido que generamos de la manera contraria para poder generar la continuidad. Antes de continuar con esa parte, quiero explicarles qué fue lo que hice. Entonces, aquí genero tres variables para las cuestiones de ruido. Una que es la X, la otra es en Y y esta que es la que me va a guardar el valor en X cada vez que se reinicie, ya que aquí vamos a estar aumentando el valor en X y el valor en Y. Luego, en base a eso, genero un color usando la función noise, pasándole los parámetros de X y Y y multiplicándolo por 255 para que sea en formato de color. Luego selecciono el píxel en el que estoy, en X y en Y le asigno el color que se ha generado con este ruido. Para este loop vamos a necesitar lo mismo, pero ya no vamos a necesitar ni el offset en X ni el offset en Y, porque ya lo que vamos a hacer es copiar los otros píxeles. Pero antes de hacer eso necesito que estos píxeles queden guardados, y como solo se guardan hasta acá, entonces vamos a copiar esto de aquí y vamos a volver a leerlos para poder copiarlos. Aquí ya tenemos duplicado el ruido, más o menos desde aquí para atrás se refleja. Digamos, por ejemplo, esta mancha que reconocemos acá equivaldría a esta de aquí, esta mancha aquí sería esta de acá. Lo que hicimos fue reflejar este ruido. ¿Cómo lo hice? Sencillo, el color que le voy a asignar al píxel en el que nos encontremos, aquí empezaremos desde aquí, por eso le puse aquí en Y más la altura que tiene el ruido que ya generamos, para que empiece a escribir de ahí en adelante. Y a la hora de leer, entonces lo que hago es ese tamaño menos en Y. Por ejemplo, el primero sería 0, entonces él cogería el último píxel. En el siguiente, ya como es 1, entonces se cogería el píxel anterior hacia arriba. Y menos 1 para que no copie la última línea y no queden dos líneas exactamente iguales. Aquí de pronto voy a recortar más tarde ahorita, apenas terminemos con los algoritmos, pero vamos a continuar replicando este de acá. Y listo, este ya es el último patrón que vamos a copiar, que lo que hice fue leer todos los píxeles menos el último, por eso le quité uno aquí y también le quité uno acá, para que no copie el último, ya que ese sería exactamente el primero, entonces quedaría duplicado el frame que saquemos de esa parte. Entonces, para evitar que pase eso, entonces lo que hice fue recortar otro píxel más abajo para recortar el exceso, y entonces aquí le pondremos menos 2 para eliminar el último píxel que nos sobra, y ya tenemos el ruido generado. Ahora vamos a trabajar en la gradiente de transparencia, pero vamos a recapitular qué fue lo que se hizo. Entonces aquí generamos la imagen de Berlín, luego cargamos los píxeles para poder escribir en ellos. Esto ya lo podemos eliminar porque esto era nada más de referencia, que es la parte roja. Luego generamos el ruido hasta la altura del área de trabajo multiplicada por 1.5, que sería un área de trabajo y media.
hasta aquí. Luego, en la siguiente parte del algoritmo lo que hicimos fue invertir el ruido que ya hemos generado, que termina aquí. Y por último copiamos el área de trabajo menos un píxel para cerrar el ruido por completo. Pero vamos a visualizar esta parte. Aquí tendríamos el ruido que corresponde a nuestra área de trabajo. Entonces lo que voy a hacer aquí es aumentar la altura con este desplazamiento para que ella se vaya desplazando. Aquí le quitamos el no loop y es al contrario, el desplazamiento debe disminuir. Ahí ya podemos ver cómo se vería la animación en pantalla. Todavía no hemos creado la animación, pero es como una vista previa de qué es lo que queremos lograr. Entonces ahora vamos a trabajar en la gradiente. Uno de los parámetros que necesitamos manipular de la gradiente es qué tanto área de trabajo va a ocupar esto, ya que esta define la altura de las llamas que vamos a tratar de hacer. Entonces, como la idea es trabajarlo con números grandes para facilitar, voy a reducir ese número a un número entre 0 y 1 para poder hacer multiplicaciones con esto. Creo la imagen que va a tener el mismo tamaño del área de trabajo, ya que esta no se va a desplazar como si lo va a hacer el ruido, y voy a generar la gradiente. Bueno, aquí ya tenemos una gradiente de alfa, aunque nosotros la necesitamos de la manera inversa. Entonces lo que puedo hacer es isHeight menos y para que quede invertida, que quede aumentando de abajo hacia arriba como la necesitamos. Ahí quedó lineal totalmente, pero necesito hacer, para eso creé esta variable de decay, que sea un poco más agresiva al principio y luego sí vaya disminuyendo progresivamente. Vamos a probar primero lo de porcentaje. Si quedó bien lo de porcentaje, entonces aquí le ponemos 60% y ya ocupa el 60%. Ya está funcionando lo del porcentaje. Ahora voy a hacer lo de la gradiente.
Bueno, entonces el algoritmo consiste en doy un color inicial que es el máximo, que es el último píxel, como el loop va de abajo hacia arriba, entonces coge ese último píxel y va a ser valor 255 y va a ir aumentando respecto a la altura. Entonces ese cálculo se hace una sola vez cada vez que recorremos una fila. Entonces a ese alfa, al valor total, le voy a restar. La función map lo que hace es sacar un promedio de este valor, que sería el de y, entre alfa start y la altura. Alfa start es donde empezaría la gradiente. Si empiezas de aquí hasta acá, entonces él saca un promedio entre esos dos y lo que hace es el step, que es cuánto aumentaría en la escala 255 según la altura, lo multiplicaría por 5, siendo este para la parte alta, y lo dividiría por 4 cuando esté en la parte baja, para sacar un valor promediado, logrando nuestra gradiente lo más suave posible. Entonces ya tenemos los dos componentes que necesitamos. Ahora nos queda es combinarlos. Entonces vamos a crear acá una función que se llama generar frames, y le vamos a pasar el frame rate, yo creo. Bueno, por ahora dejémoslo así, pero sí vamos a mejorar esa parte. Entonces aquí esto ya no lo necesitamos más. Bueno, entonces ¿qué voy a hacer aquí en frames? La idea es recorrer el ruido que generamos y generar una imagen del tamaño de nuestra área de trabajo por cada recorrido. Y la idea es que aumente 2 píxeles aproximadamente por cada cuadro. Entonces en cada cuadro nos vamos a desplazar hacia la parte del fondo en 2 píxeles. Bueno, aquí lo que hice fue calcular cuántos cuadros va a tener nuestra animación de acuerdo al frame rate. Primero dividimos el frame rate sobre 30 para redondearlo a 30, por decirlo de esa manera, y luego el 2, que serían 2 píxeles por cada cuadro, o sea, teniendo en cuenta que el frame rate sea 30, entonces por eso hay que ir el frame rate de ingreso por 30 para sacar cuánto aumenta el frame rate en base a un frame rate estándar que sería de 30. Entonces cuando se saca cuánto aumenta, ya puedo calcular cuántos frames van a salir. Entonces la idea es que a un frame rate de 30 se desplace 2 píxeles y que mantenga esa proporción, aunque aumente o disminuya el frame rate, para evitar que se mueva mucho más de lo necesario o que se mueva muy lento. Entonces luego cojo la altura sobrante del área de trabajo, que sería esto de acá, y lo divido de a 2 píxeles prácticamente, y de ahí calculo
cuántos frames me salen y lo divido por ese frame step. Con eso obtengo el total de frames. Ahora sí voy a empezar a generarlos. Bueno, ya vemos algo que se acerca mucho a lo que buscamos. ¿Qué fue lo que hice aquí? Bueno, ya les explico. Entonces hice un loop por la cantidad de frames que se van a generar, ¿sí? Que va a ser i. Por cada uno de ellos pues creo una nueva imagen, cargo los píxeles para editarlos y entonces empiezo a iterar en los píxeles. ¿Qué hago? Cargo el valor de la gradiente de alfa en esta variable que se llama al. Aquí lo que hago es uso el get en la coordenada 0 y y, porque como es la gradiente es estándar, no necesito en x, a través de todas las x todos los valores son exactamente iguales, así que no varía. Lo que sí necesito es que sea un solo color, entonces cojo el primer color, que es el índice 0. Luego hago iteración sobre cada fila. Entonces en cada fila lo que hago es sumo el valor de la gradiente de alfa con el valor del Perlin en ese frame, o sea, en esos píxeles, que lo que estoy obteniendo es en x, el valor en x y el valor en y según cada frame generado. Como el frame es la i, entonces lo que hago es multiplico i por la cantidad de píxeles que se va a saltar por cada frame, que es lo que termina f step. Multiplico esos dos y se lo sumo a la y para que me lea el píxel que corresponde de acuerdo al frame en el que está, y eso lo divido por 2 para normalizar otra vez el valor. Cuando está normalizado, entonces lo que le asigno es un color con ese color que acabamos de generar más el segundo valor es el alfa, o sea la transparencia de ese valor que lo sacamos de la gradiente de alfa, y eso nos da como resultado lo que acabamos de ver. Ahí se están generando 5 cuadros aproximadamente. Ya más adelante lo agilizamos. Por ahora, mientras estamos desarrollando, es mejor así para no demorar tanto, ya que se demora bastante en generar la animación. Entonces aquí tenemos algo ya más parecido al fuego, parece es como humo, pero aún le faltan detallitos, y esos detallitos es lo que me voy a poner a hacer ahora. En el próximo video vamos a pulir estos detallitos. Les agradezco a todos por haber estado hasta este momento del video. Agradezco mucho el apoyo que le están brindando al proyecto y no olviden suscribirse, dar like y apoyarnos en las redes sociales. Espero me sigan acompañando en esta aventura de la imaginación a los números y de los números a la realidad.